Bien, muy buenas tardes. Estamos ya con el escritor Eduardo Porras Cárdenas. Él nació el año de 1944 en Barrio Salto. No conoció a su padre, falleció el año en que nació. Eh, Su madre, después de 3 años, les presentó a un señor que nos saludó atentamente. Después tomó a mi madre de las manos, como hacen los enamorados. Su hermano mayor, Alfredo, hizo un gesto de desagrado. Se retiró de la escena. Bien, su madre trabajaba en el hospital El Carmen y José trabajaba en carpintería. Eh, Estudió administración en la Escuela Técnica de Administración. Comenzó a escribir a los 40 años. Posee 10 novelas, 200 poemas, 6 canciones y varios cuentos. Cree que lee mucho, que ha servido para escribir. Es autodidacta. Alguna vez se animó a hacer una copia de sus novelas y las repartió a sus amigos. Lo felicitaron. Muchos de ellos insistieron que publique, pero no poseía los medios económicos. Su compañera, a los 20 años de casado, los abandonó. Aquí lo tienen viendo sus sueños, se están haciendo realidad. La verdad, nunca perdió la ilusión de publicar. Bueno, ha sido una pequeña reseña de los datos biográficos del escritor Eduardo Porras Cárdenas. Él nació en Barrio Alto. Y vamos a conversar con él respecto de su vida, de su obra, de sus raíces, de la infancia y la resiliencia también que ha tenido para poder eh, afincarse como un poeta, como un escritor que llevó muchos años de experiencia, que llegó finalmente a publicar los siguientes textos. Don Eduardo, eh, el texto de su biodata nos traslada a Barrio Salto en los años 1944, la mitad del siglo XX más o menos, una infancia de mucha exigencia. A los 7 años ya asumía usted grandes responsabilidades. ¿Cómo cree que ese niño que trabajaba, cocinaba, forjó al hombre y al escritor que es usted hoy? Bueno, ha sido en realidad muchas experiencias desde niño. Yo tenía una memoria, voy a decir algo especial, porque yo desde los 2 años tengo memoria y recuerdos. Eh, la misma falta de libros despertó en mí la curiosidad de aprender a leer. O sea, yo llegué a estudiar transición ya leyendo algo. Entonces, ahí el profesor, al ver eso, me comenzó a encomendar los diálogos y representaciones que se hacían por alguna efemérides en el colegio. Entonces, mi inquietud siempre ha sido comprarme un libro y a los 16 años me compré mi primer libro con mi salario, me costó 16 soles y la obra fue Hugo Badis, de Enrique Sankievich. Y ese librito lo leí y releí tantas veces, entonces de ahí despertó mi deseo de conocer más. Y yo tenía un hermano que vendía libros y él me tenía en su casa. Así que pues, también se juntó otra situación de que yo tuve una decepción amorosa y me dije a mí mismo, tú no vas a tomar, no te vas a entristecer, sino vas a leer. Y comencé a leer una cantidad de libros y de todo. Todo eso es un bagaje que me ha servido a mí para poder desarrollar obras, ¿no? Aparte de que el sentimiento natural que formé yo por mucho desamor hubo a mi lado. Entonces todo fue una curiosidad y yo a través del tiempo he ido moldeando y comprendiendo mejor mi vida. Muy bien, señor Eduardo, su infancia estuvo marcada por
la ausencia de su padre y un entorno familiar complicado, complejo, ¿no? Donde sus hermanos Ricardo, Rafael, Raquel tomaron rumbos distintos y difíciles. Sin embargo, la contraportada de su libro menciona un poema dedicado al padre ausente y otro muy emotivo, la madre asociada a unos zapatos rotos. ¿Cómo logra en su poesía transformar estos recuerdos y las carencias, el dolor, en belleza y gratitud? Bueno, yo vi que a mis hermanos, eh, mi padre político poco a poco les pegaba y los botaba. Entonces yo iba asumiendo las responsabilidades de cada uno, ¿no? Sobre todo del tercero de mis hermanos, que tuvo la idea de hacer un pequeño negocio, una tiendecita de abarrotes. Entonces ahí me encargué yo de ir a hacer las compras. Yo vivía en Huacho y para ir a la fábrica industrial habría que cruzar todo Huacho, ¿no? Y a mis 8 o 9 años yo comencé a cargar esa carretilla que me pesaba mucho. Entonces todo eso fue templando mi carácter, mi manera de ser, pero el apoyo grande de sentimientos de nobleza lo recibí de mi madre, ¿no? Eso es lo que yo he podido conciliar eh, mi vida con el pasado. Usted en su infancia tuvo una oposición para que escribiera en José, ¿no? Que no quería que estudiara, ¿no? Ah, Incluso lo dejó sin libros, sin cuadernos, según narra usted en sus experiencias, ¿no? Y a pesar de no tener los materiales, usted insistió. Ese es un ejemplo de la resiliencia de que hablamos. ¿Cómo? ¿Dónde nació ese refugio, esa idea de seguir adelante, su deseo de aprender y que más tarde le llevaría a estudiar administración? bueno, la misma curiosidad de aprender a leer y querer conocer más despertó mi curiosidad en mí y yo tenía cierta pasión por los libros, pero cuando era niño todavía no había los medios y menos en Huacho, era una ciudad pequeña y no había una biblioteca donde yo pueda buscar, ¿no? Entonces, cuando yo a los 12 años vine a Lima, ya no me preocupé con eso, porque comencé a estudiar secundaria y ya iba a la Biblioteca Nacional, donde captaba todos los conocimientos y me volví un lector de la Biblioteca Nacional. Pero para eso no tenías mucho pasaje y caminábamos la distancia que es de Piñonate, de Rimas, hasta la Biblioteca Nacional. Eso era interdiario para preparar nuestras tareas. Todo eso me impulsó y yo ya a los 14 años escribí algunos poemitas, yo los regalaba, ¿no? Y de eso puse algún rescate, creo que encontré 4 poemas, ¿no? Y eso me vislumbró el deseo de escribir, de plasmar algo que yo tenía en la cabeza. Entonces, cuando yo ya comencé a trabajar, también hablé con mi jefe y que me preste una máquina porque quería escribir. Y él me dijo, sí, ahí hay esa máquina de úsela. Así que yo terminaba de trabajar, por ejemplo, a las 9 y me quedaba 2 horas practicando primero en la máquina porque no sabía escribir. Poco a poco, ¿no? Saltando las teclas pude comenzar a escribir 100 poemas, ¿no? Estamos Así hablando comenzó. de su adolescencia, ¿no? Pero hay un momento en su vida, ya más avanzada la edad, en que usted tiene un despertar que podría llamarse el despertar literario, ¿no? Y empieza un poco su camino en esta difícil tarea que es la de educarse uno mismo, ¿no? La Así autodidacta, es, ¿no? Usted así es. menciona que a los 40 años aproximadamente, me recuerda esto algunas biografías notables como la de Garcilaso o la del mismo Bukowski, ¿no? Que iniciaron maduros ya la tarea de empezar a escribir, ¿no? Poemas, canciones, novelas. ¿Qué detonó en su vida a esa edad
para que su experiencia sea transformada en una creación literaria? ¿Qué fue lo que detonó en ese momento a sus 40 años de edad? El querer decir algo. Oscar Wilde, yo leí su libro y da un mensaje. Uno escribe porque tiene algo que decir. El retrato de Dorian Gray, supongo. Sí, claro. Entonces, comencé así, y créeme, si la primera vez comencé y escribí 100 poemas, de ahí se me vino una idea. Mi primera novela, que se llama Los relatos de Benjamín, es casi autobiográfica, ¿no? Cita usted dentro de su experiencia bastante términos cristianos, ¿no? Incluso me dice que fue gran lector de Quo Vadis, que es una novela, un clásico, ¿no? Del cristianismo. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es la relación de su experiencia de vida con el cristianismo dentro de su experiencia, pero también de su escritura? Claro. Bueno, mi madre era muy católica y siempre estaba orando por sus hijos que estaban aquí en Lima mucho tiempo, así que yo siempre estaba a su lado, pero tanta era la oración de mi madre que no se va a dar cuenta que yo estaba a su costado. No es que me ignoraba, sino que preocupada, y cuando vi una vez que caía lágrima de sus ojos, dije, no más le voy a interrumpir ni le voy a preguntar. No, esa ya fue la formación que yo, espiritual, que recibí, ¿no? Yo soy católico, cristiano católico, y tengo mucho apego a, a la religión, a mencionar a Cristo, porque en la época que yo iba a, a la escuelita del Divino Infante, donde comencé la transición, teníamos que pasar un campo grande, y en medio había una cruz, y al otro costado estaba el cementerio. Pero como yo era un juguetón, iba, y ahí había una vía que era para el tren que iba a Sayán, así que iba saltando en las durmientes del tren. Y un día que pasé igual, algo me dijo que me faltaba eh, mi lápiz, por decir. Y le dije, hermanita, espérame un ratito, y regresé saltando, y el lápiz estaba ahí en el suelo. Me agaché a recogerlo y levanté hacia la vista en el Cristo, daba exactamente a la cruz del Señor, ¿no? Y así me pasó varias cosas, varias veces. Entonces yo conté con mi profesor y me dijo, Eduardo, es maravilloso, vamos a orar, porque él era viejo seminarista, pero por motivo de enfermedad no pudo terminar su carrera, ¿no? Me abrazó y me dijo, vamos a orar, y cuando terminamos me dijo, Eduardo, tú eres un niño bendecido. Y eso quedó conmigo siempre, ¿no? Y así me ha pasado muchos hechos donde la presencia, la fe, he salido de algunas dificultades diciendo sencillamente, Señor, ayúdame. Bueno, lo que dice usted me recuerda a unos versos de Machado, ¿no? Dice, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Si establecemos algunos paralelos, la influencia espiritual, en este caso el cristianismo, siempre ha tenido mucho que ver en obras de autores notables, como por ejemplo César Vallejo, ¿no? Que también tenía una gran Ah, influencia espiritual cristiana católica, ¿no? Pero también hay otro aspecto importante. Usted menciona de alguna manera que su escuela ha sido la lectura, ¿no? Me recuerda esto a Tagore, ¿no? Que viajaba mucho, no tuvo una educación básica, pero se educó en los libros, ¿no? ¿Qué tipo de autores, qué autores ha leído usted y cómo han formado esto su sensibilidad literaria? bueno, uno de los primeros libros que leí bastante fue Los Miserables de Víctor Hugo. Después he leído um, Crimen y Castigo, Oye, ¿no? Después Gorky, he leído La Madre y otros libros de escritores rusos. Y después también he leído a Dumas, ¿no? Alejandro, Sí, sí, es el padre, creo. Entonces, padre. sí, creo que todo eso iba.
cultivando mi espíritu y mi afán de yo querer algún día escribir. Inclusive, eh, yo no sé si ustedes conocen, a veces pregunto, ¿conocieron a Juan Mejía Vaca? Eh, es un educador, me Era parece. un editor y eh, tenía una, una librería ahí al lado de la librería Los Huérfanos. Y yo casi a la salida de mi trabajo iba a tomar lonche ahí. Y así siempre lo veían con personajes bien vestidos y conversar. Así que un día me llamó la curiosidad y entré a su librería, lo saludé, señor Juan Mejía Vaca. Nos conocemos, me dijo. No, le dije, señor, no lo conozco. Eh, Veo que aquí hay muchos libros. Sí, ahí en escoger, esta es mi librería. Cuando gustes, vienes, escoges un libro, pagas su precio. Y ya. Así que por ahí comencé yo a ahondarme un poco, ¿no? Viendo a los personajes. Y en realidad cuando yo escribí los 100 poemas, me decían que tenía que escribirlo en la Biblioteca Nacional, pero sin corregir, así bien bruto, lo llevé a la biblioteca. Pedí una cita con él, pero ese tiempo se estaba cumpliendo un aniversario, creo, de César de Vallejo, y el señor era vallejiano. Entonces, eh, revisó, me devolvió una carta, me dice, yo simplemente soy un inveterado lector, pero yo no puedo darte una opinión porque yo no soy un especialista. Pero sí te puedo decir que el que escribe más poemas, la caja de resonancia tiene que ser el mismo. Así que con ese consejo, a partir de ese tiempo, comencé a corregir cada vez, volvía a mis poemas, fui corrigiendo, ¿no? Ya los versos ahora que usted está viendo han pasado por un proceso personal, de lectura, de corregir alguna palabra curiosa que había puesto, el diccionario, todas esas cosas me valieron, ¿no? Muy bien, ha sido usted amigo del gran librero, editor Juan Mejía Paca, ¿no? Él nació en el Sí, año 1912, ¿no? Y falleció en el sí, año 91. Célebre sí, librero y editor, ¿no? Promotor cultural peruano. así es. Eh, No bueno, exactamente un amigo, sino que mi curiosidad me llevaba, pues yo siempre entraba y a su librería, algunas veces compraba un libro, ¿no? durante mucho tiempo el factor económico, ¿no? Las circunstancias hicieron que se trunquen sus sueños. ¿Qué le Así diría es. usted a las nuevas generaciones de escritores y artistas también mayores, ¿no? Que a su edad se han atrevido a publicar? ¿Qué les diría usted respecto de que estos proyectos se posterguen? ¿Qué les diría? ¿Hay que persistir? ¿Qué consejo les daría? Indudablemente, nunca hay que perder en un lugar sus sueños y uno los puede hacer realidad en un tiempo o en otro tiempo, ¿no? Le comentaré que el año 66 yo tenía 22 años y un grupo de trabajadoras viajaban a Tierra Santa y el señor Eduardo Guinea nos autorizaba. Pero yo era relativamente nuevo, así que Rosita se llamaba la señora, Rosita Bazán. eh, yo le hablé con ella y le dije, ¿sabes, señora Rosita? Yo no puedo ir porque mi madre en noviembre cumple 50 años y en la Feria del Pacífico he sacado un televisor. Ahí tengo una deuda que pagar, era 21.000 soles, que era dinero en esa época, pero yo no pensé en los gastos ni cosas, sino darle esa alegría a mi madre, ¿no? Bien, me parece muy interesante su historia de vida, ¿no? Por las peripecias que ha tenido que usted pasar y esa cercanía a algunos personajes importantes que le han llevado a usted a fortalecer ese vínculo y esa necesidad, ¿no? De plasmar. Hay un dicho que dice, para que la vida de un hombre esté completa, pues hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Creo Así que, es. creo que todos de alguna manera tendríamos que escribir un libro, ¿no? Dejar nuestras memorias de alguna manera. Fíjese que yo siempre he aconsejado, ¿no?
Yo tenía un amigo que tenía muchos problemas en su casa. Oye, yo me voy a ir, me quiero ir. Y yo le conté un caso que yo tuve una vez, quise escaparme, ¿no? Digo, quise escaparme. Pero una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Así que yo le decía, mira, oye Osvaldo, haz una cosa sencilla. Yo tengo una maquinita, una Camen Baby, creo le llaman unas maquinitas así pequeñas, y le digo, si quiere, yo te presto, ¿sabes? Comienza a escribir algo de tuyo, que tú nomás lo vas a leer, ¿no? Y vas desarrollando eso, tú lo que tienes que decir, eso te va a decir, te va a mostrarte que estás equivocado, ¿no? En vez de salirte, porque ahí se juntan muchas realidades, está tu mamá, te vas a ir, de repente le pegan a tu mamá y tú no vas a estar, ¿no? Esas circunstancias pasé yo y la verdad que a este joven le gustó mucho y comenzó a escribir, ¿no? Pero ya como era de provincia se fue y yo no lo vi más, pero me quedó la satisfacción de haberle dado una idea de resarcirse, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente parte, al análisis de su obra, ¿no? Y los contrastes sentimentales que vemos en esta. El editor Julio César Benavides Parra describe sus 26 poemas en este libro Gotitas de Miel como un ramillete de rosas que viaja desde el amor apasionado hasta la intensidad de lo fallido, del recuerdo, habiendo vivido una historia de abandono personal. ¿Es para usted Así. la poesía una forma de sanar esas heridas del amor o una manera de mantenerlo vivo a pesar de todo? Yo creo que las heridas del amor y circunstancias se sanan con mucha fe y con mucha lectura. Estás entretenido, no piensas en lo mismo, ¿no? Sí, pero sin embargo, si tú quieres tomar, más la vas a recordar. Entonces, haz, escribe, piensa. Y lo único que puede cambiar esto es el Señor, mientras tú se lo pidas y tú creas que puedes hacerlo. Ese es el cambio que tienes que hacer. Otro tanto hice yo, ¿no? Pasé por un proceso difícil, pero en esos tiempos no se usaba la palabra resiliencia, ¿no? Pero yo no sé de dónde sacó fuerzas espirituales para poder superar todo esto. Yo no soy un hombre, nunca he sido un hombre malo. Para mí la vida me enseñó a compartir. Y mire usted, mi madre tenía una forma muy especial. Cuando nosotros, los cuatro, cenábamos, ella preguntaba, ¿quién quiere más? Y había mi hermano Ricardo que quería ser más dragoncito y él decía yo. A ver, le servía. Ya, están todos conformes y sacaba cuatro tazoncitos ahí. Y iba repartiendo cada tazón un poquito y le decía, tú te vas a la vecina tal, tú a la vecina tal. Entonces, ese afán de compartir lo poco que había en la casa a mí me llenaba de satisfacción porque yo muchas veces también fui donde mi vecina a entregarle y, ay, qué bueno, tu mamacita, no habíamos comido nada. Entonces, esas cosas me marcaron a mí, ¿no? Para aprender y yo he compartido muchas veces. Yo no puedo pasar, a veces en la calle hay un niño que está de frío o le pregunto hasta tomó desayuno, este, o has almorzado, dependiendo la hora. No, señor, a ver, vamos acá, ahora hay tantas carretillas que venden esos desayunos, ya, por favor, atiéndalo al niño, yo voy a pagar. O cuando he estado, por ejemplo, en Carbonia, que era un sitio ahí en el centro de Lima, yo estaba bien sentado tomando mi café, ¿no? Con su pan con chicharrón, pero había que afuera, en la puerta había ancianos modestos, pobres, tirando su manito, y parece que nadie le hacía caso, y yo me sacaba el nombre, señor Carbones, porque él mismo entendía, le digo, señor Carbones, discúlpeme, prepáreme el sándwich más grande que tenga y pártalo en dos mitades, así que un ratito lo tenía, iba y le repartía a los ancianos que estaban afuera. Yo sí, eso es una actitud que me engrandecía de mi corazón, me daba una alegría muy especial. Bien, ahora quisiéramos que hable un poco sobre su creación, ¿no? Sobre los aspectos líricos, sentimentales que vemos en su creación.
Tiene usted unos versos donde dice, mirar tus ojos es como mirarme a mí mismo, ¿no? Y hay otro que dice, sentir tu cuerpo fundirse con el mío es enlazar el cielo con la eternidad. ¿Busca usted capturar un romance idealizado o plasma las vivencias en su Es, existencia? es- cada verso, cada poema tiene la curiosidad, ¿no? Y ese verso, en realidad esos versos los transformé en una canción, porque por esa época lo conocía a Luis Abanto Morales. Y yo he sido mi ídolo desde que yo tenía 8 años. En casa siempre escuchábamos.